Amados hermanos, en días pasados comenzamos la serie ¿Estás preparado para el fin? Amén. Hoy continuaremos con otro tema de la misma serie llamada La estatua de Nabucodonosor y las 4 bestias que se encuentran en el capítulo 7 de Daniel. Entonces la estatua, o sea, la imagen en la cual Nabucodonosor vio y se le olvidó el sueño, se encuentra en el capítulo 2 y las 4 bestias se encuentran en el capítulo 7 de Daniel. Amén. Entonces hoy continuaremos con esa serie. El libro de Daniel es un libro de escatología. Amén, que nos habla acerca del fin del tiempo, o sea, de esta era que está para terminar y Dios Cristo está para establecer su reino milenario y eterno. Amén. Entonces, hermanos, vamos a prestar mucha atención a este tema de hoy. Sabemos que el reino humano comenzó con Babilonia, que hasta el día de hoy esa Babilonia permanece todavía. Amén. Entonces, en Génesis capítulo 10, el texto 10, vamos a leer un texto que dice: y fue el comienzo de su reino Babel. El comienzo humano comenzó con Babel. Amén. Irak es hoy Babilonia. Amén. Vamos a estar mencionando algunos nombres como Babilonia. Y hoy Babilonia todavía existe, pero con otro nombre. Y esa Babilonia hoy es Irak, que está en el Medio Oriente. Amén. Entonces, el libro de Daniel revela 2 puntos principales en el plan de Dios, que es la imagen humana del capítulo 2 de Daniel y las 70 semanas que profetizó también, habló Daniel en el capítulo 9 también de Daniel. Entonces, el libro de Daniel revela el gobierno humano desde Nimrod. En Génesis capítulo 10 del texto 8 al 11 vemos cómo fue estableciendo el hombre ciudades, construyendo y fue estableciendo un gobierno. Amén. Entonces revela que el gobierno humano, el último, comenzó con Nimrod, pero terminará ¿con quién? Con el anticristo. Ahí terminará el gobierno humano en todas las eras que han pasado. Y después de ese gobierno comenzará otro gobierno que no es dirigido, digamos, no es gobernado por humanos, sino por el Dios mismo, que es el gobierno milenario, el gobierno eterno que Dios va a establecer. En principio, ¿qué quiso Dios? Dios en principio quiso, cuando creó a Adán, establecer su reino, pero no se dio debido a ¿qué? A que Adán cayó y Dios no pudo llevar a cabo su propósito con Adán, con esa raza creada. También Dios quiso trabajar con un reino que fue el reino de Israel, pero el verdadero reino con el cual Dios va a establecer un reino eterno es con la iglesia.
Para ser parte de ese reino, ¿qué necesitamos? Ser redimido con la sangre de Jesús y también ser regenerado, o sea, tener la vida eterna, tener la vida de Dios, ser engendrado por esa vida. Todo el que haya sido regenerado, hayas obtenido esa vida, va a ser parte de ese reino eterno. Pero Dios hoy nos está preparando. ¿Para qué? Dios nos está preparando para el reino milenario. Todos aquellos que venzamos todo el sistema de este mundo, todo el pecado, toda la corrupción y seamos transformados, todos aquellos seremos parte de los que vamos a reinar. Amén. Bueno, la imagen en Daniel capítulo 2 prefigura a todas las naciones de todas las épocas. Las naciones tuvieron, como decíamos, su origen en Babel. Se dice que fue el comienzo de su reino, el reino de Nimrod. Babel fue el comienzo del reino humano por Nimrod en la tierra de Sinar, en Mesopotamia, como dice el capítulo 11 del texto 1 al texto 9. Yo les dejo de tarea que lean esos textos, capítulo 11, desde el versículo 1 al texto 9. Irak, actualmente Babilonia, hoy es Irak. O sea que Babilonia todavía existe, pero existe con otro nombre. Amén. Bueno, el sueño de Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, él vio una gran imagen humana que tenía varios materiales, estaba hecha, compuesta de varios materiales. Dice que la cabeza era de oro, capítulo 2 de Daniel, podríamos leer. Daniel capítulo 2, amén, donde muestra la imagen que a través de un sueño vio el rey Nabucodonosor. Amén. Entonces la cabeza era de oro. Esa cabeza representa a Nabucodonosor, o sea, a su imperio babilónico. Amén. También estaba compuesta su pecho y sus brazos de plata, que representa el gobierno de los medo-persas. Los persas hoy son Irán, no Irak. Irak era Babilonia y Persia hoy es Irán. Amén. Dice que su vientre y sus muslos eran ¿de qué? Eran de bronce. Representa en la parte de la imagen, representa a el imperio griego con Alejandro Magno. Y la cuarta bestia, dice, sus piernas eran de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Alejandro Magno, sea lo griego, en la parte de la imagen estaba compuesta por el bronce y las piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido representa al imperio griego. Y dice también que una piedra hirió a la estatua y la desmenuzó. La piedra se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Amén. Vamos a leer
el texto 31 del capítulo 2 en adelante y vemos que esto lo confirma el capítulo 2 de Daniel. Tú, oh rey, veía he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto, dice, era terrible. La cabeza de esta imagen dice que era de oro fino, y su pecho y sus brazos de plata, su vientre y su muslo de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Dice entonces que esta piedra desmenuzó esta imagen o esta estatua. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ello quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esa piedra es Cristo. Esa monte que llenó toda la tierra es el reino que se va a establecer, que es el reino eterno. Bueno, esta interpretación ningún humano la podía interpretarla. ¿Por qué? Solamente Daniel, en oración, yendo a la presencia de Dios, Dios le pudo darle la interpretación de de este sueño, de este secreto, de este misterio, que solamente el que lo podía revelarlo era Dios. Ahora, ¿qué fue lo primero que hizo Daniel? Daniel fue a la presencia de Dios. El texto 17 y 19 al 19 nos habla. Dice, luego se fue Daniel a su casa, después que se entrevistó con el rey y se puso a orar con sus 4 compañeros, hicieron una oración colectiva e hizo saber lo que había Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiésemos misericordia al Dios del cielo sobre este misterio. Este misterio fue revelado en oración. ¿A quién? A Daniel. Amados hermanos, ¿dónde son revelados los misterios? ¿Dónde es que Dios habla? Dios habla cuando nosotros vamos al lugar santísimo, a la presencia de Él en oración. Él nos puede hablar y nos puede revelar cosas que al hombre natural no les revela. Entonces, si nosotros acudimos a la oración profundamente, una oración en el Espíritu, con ruego, con lágrimas, Dios nos puede responder y nos puede revelar cosas que van a suceder. Entonces Daniel tuvo la revelación del sueño de Nabucodonosor y se lo pudo interpretárselo. Entonces, en otras palabras, Dios le mostró a través de ese sueño y de esa imagen la historia del reino humano, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia, dice el texto 18. Y el texto 19 dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. En visión
de noche. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Amén. Gracias, Señor Jesús, por esta visión, por esta revelación que tú hiciste a Daniel. Amados hermanos, solamente en oración Dios le pudo, en la presencia de Dios revelarle los 10 mandamientos y toda la ley a Moisés. Solamente en la presencia de Dios en el tercer cielo, Dios le pudo revelarle 14 epístolas al apóstol Pablo. Solamente en oración, en la presencia de Dios, Juan pudo recibir todo el contenido que vemos en el libro de Apocalipsis. Y solamente hoy Dios nos puede revelar también muchas cosas a nosotros. Pero en oración, en el lugar santísimo, en el Espíritu. Amén. Él nos puede impartir, infundir su palabra hoy, lo que Él quiere hacer. Amén. Entonces las revelaciones, ¿dónde están, hermano? Están en Dios, pero nosotros Él nos las puede dar a través, si somos hombres, mujeres de oración. Amén. Entonces en la oración, hermano, hay muchas cosas que Dios nos puede decir. Amén. Nos puede revelar. Amén. Miren lo que dice Pablo a la iglesia de Efesios en el capítulo 1. Amén. El texto 17 y 18 dice: para que el Dios de nuestro Señor, como Pablo oraba, él quería que lo que él tenía y le había sido revelado, le fuese revelados a ellos también. Y él tenía una carga por esta iglesia, él oraba por esta iglesia. Y dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La revelación, ¿dónde la recibimos, hermano? La revelación la recibimos en el Espíritu. Si no estamos en el Espíritu, no vamos a tener revelación. Dice que alumbrando, él oraba para que Dios alumbrara los ojos del entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os llamó. Amén. Entonces, este plan, la voluntad de Dios, ¿dónde la conocemos nosotros, hermano? En el Espíritu, en oración. Aleluya. Entonces, esto es lo que hizo también Daniel. Él acudió en humillación. Él acudió en oración. Amén. Entonces Daniel interpreta el sueño. Amén. Del texto 32 en adelante, él interpreta el sueño. ¿A quién? A el rey Nabucodonosor. Amén. El texto 32 dice: la cabeza de esta imagen era de oro, y entonces le empieza a describirle cómo se componía la imagen que él vio y se le olvidó. Amén. Bueno, esta imagen está muy relacionada a 4 bestias que vemos en el capítulo 7 de Daniel. Estas 4 bestias dice que salían del mar. Vamos a leer el capítulo 7 de Daniel, el texto 1 y 2. Dice que en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho.
Luego escribió el sueño y relató lo principal del sueño. El texto 2 dice: Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Ahora vamos a ver la primera bestia. Amén. Este mar se refiere al mar Mediterráneo. Amén. Estas 4 bestias representan 4 reinos que corresponden directamente a las 4 partes de la imagen humana de Daniel capítulo 2. Son reinos, pero son también bestias. Amén. Son salvajes que destruyen, que devoran a humanos. Amén. El texto 4 habla de la primera bestia, que era un león con alas de águila. Vamos a leer el texto 4 del capítulo 7. Dice: la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso iniesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Bueno, esta primera bestia está relacionada ¿con quién? Esta primera bestia está relacionada con el imperio babilónico. Corresponde a la cabeza de oro de la imagen del capítulo 2 de Daniel. Dice que las alas le fueron arrancadas, o sea, que perdió movilidad. Entonces, esta imagen es este león con alas de águila corresponde al imperio babilónico. Amén. Que hoy es Irak. Amén. La segunda bestia dice que era un oso. En el texto 5, el oso tiene 3 costillas en su boca entre sus dientes. Este oso es los medo persa. Corresponde a los pechos y brazos de plata de la imagen del capítulo 2 de Daniel. Las 3 costillas, ¿de qué nos hablan? Las 3 costillas representan a Siria, Babilonia y Egipto. Estos son los pueblos que se opusieron a Israel. Las 3 costillas los israelitas fueron cautivos por Egipto cuando Dios los sacó en el tiempo de Moisés y los llevó a la tierra que él les había prometido. Egipto ellos fueron esclavizados en Egipto 430 años. Bueno, después de Egipto, Israel ya se había dividido. Fue cautiva por Siria, y finalmente Judá por Babilonia. Aleluya, que fue en el tiempo en que Daniel también fue cautivo y fueron llevados a Babilonia durante 70 años. Ellos fueron cautivos allá. Entonces, esas 3 costillas que llevaba el oso, que representa el imperio medo-persa, amén, representan esas 3 naciones, que fue Egipto, Babilonia y Siria. Amén.
La tercera bestia dice que era un leopardo, un leopardo. El texto 6 habla de esa bestia. Dice, el texto 6, sí, perdón. Dice, después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de aves en sus espaldas, y también tenía esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Bueno, esta bestia con 4 alas y 4 cabezas representa el imperio griego con Alejandro Magno. Sabemos que el leopardo es un animal que feroz, cruel, veloz y ágil. Este animal representa por el vientre y las piernas de bronce representado en la imagen de Daniel capítulo 2. Entonces, estas 3 bestias más la que sigue ahora, todas están representadas ¿dónde? En la imagen del capítulo 2 que describe Daniel la visión, como el gobierno humano se ve en esta imagen. Alejandro Magno conquistó Asia Menor, Mesopotamia, los medos y los persas, Egipto y la India. Las alas que este animal, el leopardo, el imperio griego, estas alas representan 4 generales. Los generales dividieron el reino en 4 reinos, los cuales están representados. Sabemos que después de estas 4 alas, o sea, estas 4 alas representan a 4 generales. Después de la muerte de Alejandro Magno, el reino griego se dividió en 4 reinos. Estos generales, sus nombres son: Lisímaco se quedó con Tracia y Asia Menor, primer general. Casandro se quedó con Macedonia y Grecia. Ptolomeo se quedó con Egipto y Seleuco se quedó con Asia Oriental. Entonces formaron 4 reinos porque el reino se dividió. Ahora vamos a ver la 4ª bestia. Vamos a leer el texto 7 y 8 del capítulo 7, lo que dice: Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí 4 bestias espantosas y terribles, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaban con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Amén. Ahora vamos a ver la 4ª bestia. Esta 4ª bestia tiene mucho que ver con la bestia que salió del mar del capítulo 13 de Apocalipsis. Dice que era una bestia terrible, fuerte, espantosa, tenía dientes de hierro y devoraba, desmenuzaba y era diferente de las otras 3 bestias anteriores. Tenía 10 cuernos, un cuerno salió entre los 10 cuernos,
Ese cuerno es el anticristo. Esta bestia corresponde a la cuarta bestia en la imagen del capítulo 2 de Daniel, formada por las piernas y los pies de hierro y barro cocido. Se trata del Imperio Romano. Amén. Entonces vamos a detallar un poquito, amados hermanos. Los 10 cuernos representan los 10 países que formarán el Imperio Romano en tiempo del anticristo. Esto ya está en proceso. Amén. Por eso debemos prepararnos, porque estamos en el final de esta era. Esta bestia es la revelación. En Apocalipsis capítulo 13, esta bestia fue quemada. El texto 11 y 12 dice que esta bestia fue quemada. Amén. Dice el texto 11: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que habla el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Este fuego va a ser el lago de fuego donde el anticristo, la bestia, va a ser echado. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Amén. Entonces Daniel aún vio el final de esta última bestia terrible, que era diferente de la demás. Bueno, la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis, que sale del mar, es el anticristo. Hay otra bestia que sale de la tierra, que sube de la tierra. Esta bestia es el falso profeta. Amén. Que sale el falso profeta. Entonces podemos observar que el anticristo saldrá del lado del mar Mediterráneo, del cual saldrá el anticristo. Aleluya. Yo quisiera leer, como para confirmar un poquito, vamos a acerca del falso profeta, que va a hacer grandes milagros y va a trabajar unido como una unidad con el anticristo, el falso profeta. Apocalipsis 16, 13. Apocalipsis capítulo 16, el versículo 13 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Lo que quiero mostrar, que aquí le llaman el falso profeta. Este profeta va a recibir poder y va a hacer grandes milagros y va a engañar a muchos. Apocalipsis 19, el texto 20 dice también, vamos a leer este texto. Dice: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esta visión la vio el profeta Daniel y lo profetizó. Este último reino es el anticristo. Esta última bestia
es el anticristo. Unido con el falso profeta, ellos serán lanzados al lago de fuego, como dice Daniel capítulo 7, el verso 11 y 12, que esa bestia fue apresada y fue lanzada y fue quemada, va a ser quemada en el lago de fuego. Apocalipsis 20:10, leo: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, ¿qué vio Daniel? Daniel en visión, Dios le reveló también el reino eterno. Él vio el establecimiento del reino eterno, el reino milenario. Capítulo 7 de Daniel, el versículo 13 y 14, dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hermano, terminará el reino humano y comenzará el reino de los cielos. Amén. Por eso debemos prepararnos para nosotros ser parte de esos ciudadanos de este reino eterno. Aleluya, ese reino también se nos será dado a nosotros para que nosotros reinemos. En los textos que leímos últimos de Apocalipsis, ya el diablo no estará. El diablo estará, el falso profeta y el anticristo, y toda la humanidad que no obedeció la palabra de Dios estará en el lago de fuego, y nosotros estaremos reinando. Por eso vale la pena, amados hermanos, pagar un precio. No importa lo que tengamos que pagar, pero paguemos ese precio para nosotros ser parte de este reino. Para eso Cristo murió, para redimirnos, para regenerarnos, para que tengamos la vida de ese reino que es eterno. Jesús es el Señor. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Bueno, amados hermanos, continuaremos también con esta serie, y el próximo tema van a ser las 70 semanas de Daniel, en el capítulo 9 del libro de Daniel. Estamos en unos tiempos que debemos conocer dónde estamos en el tiempo, amén, de esta era. Jesús es el Señor. Que Dios les bendiga.